Hola, bienvenidos a Social Arte. Lo que acaban de ver es parte de la sesión que les estaré mostrando hoy, pero quiero profundizar un poquito más y explicarles cuáles son los que yo considero los 7 puntos más importantes al momento de hacer fotografías a personas en exteriores. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, entonces no te separes. Cuando comenzamos en este bello arte, muchos de nosotros deciden hacer fotografías de retratos, sobre todo en exteriores. Y como es normal en cualquier proceso de aprendizaje, cometemos muchísimos errores. Así que decidí hacerles este video de lo que yo considero, por lo menos desde mi punto de vista, cuáles son las 7 cosas que debemos tomar en cuenta al momento de hacer estas sesiones y poder tener éxito en ellas. Pero no perdamos más tiempo, vamos directamente a esos puntos. Este primer punto, sin él, definitivamente las posibilidades de no éxito, no hablemos de fracaso, pero por lo menos de no éxito, son muchísimas. Es indispensable que planifiquemos muy bien lo que vamos a hacer. ¿Por qué les digo esto? Bueno, para hacer un símil, ¿recuerdan cuando ustedes no se preparaban para un examen y tenían que ir a presentarlo? Bueno, uno se pone nervioso, las cosas no le salen bien y bueno, es muy probable que no apruebes ese examen. Al igual pasa en una sesión fotográfica. Si tú no te preparas, o sea, si tú no te planificas, las posibilidades de fracaso son enormes. ¿Y a qué te refieres con eso, Arturo? Es sencillo. Por ejemplo, vamos a dividirlo en varios puntos. El primero, ¿cuál es el concepto o la estética que vas a manejar durante esa sesión? No dependerá solamente de lo que tú decidas, sino también tendrás que hablarlo con las personas que vayas a fotografiar. En el caso de esta sesión que les estoy mostrando el día de hoy, bueno, yo obviamente había hecho un scouting primero para ver cuál es lo que más me gustaba en función de lo que yo quería desarrollar. Mi amigo Juan de Foto Valencia me dijo, Arturo, esto me parece que puede ser bien interesante con el concepto que tú quieres manejar. Uno se mete en Google, revisa la fotografía y bueno, decide si eso se adapta a lo que tú quieres hacer. Ahora bien, ya teniendo establecido lo que es la estética o el concepto, así como también la locación, toca hablar de la ropa, sea porque uno la adquiera, que fue el caso también de esta sesión, nosotros la adquirimos, o que te pongas de acuerdo con tu cliente en qué ropa van a llevar, de manera que puedas conseguir tanto un contraste como una analogía en los colores. Todo va a depender, recuerden, del punto 1. De allí pasamos a las poses que vamos a establecer. Sobre todo cuando estamos trabajando con personas que no son profesionales, o sea, que no sean modelos. Entonces nada cuesta meterse en una página como Pinterest, que se las mencioné también antes, y de allí sacar ideas. Eso no te va a hacer peor fotógrafo. De hecho, muchísimos fotógrafos extremadamente reconocidos al día de hoy lo utilizan y lo dicen sin ningún tipo de complejo. Entonces tú que estás empezando, ¿por qué no puedes hacerlo? Y otro punto que normalmente no tomamos en cuenta cuando estamos empezando, pero que es extremadamente importante también, sobre todo para disminuir el trabajo de postproducción, es el maquillaje. Así que si pueden disponer o contratar a una persona que sea experta en eso, no se imaginan el alivio que es. El segundo punto se refiere al elemento más importante en cualquier fotografía y no es otro que la luz. Y como tal, debe tener preponderancia al momento de establecer nosotros dónde vamos a hacer nuestras fotografías. De nada nos sirve tener a nosotros el lugar perfecto para hacer la fotografía por cuestiones de composición, por los elementos que hay y no tener el control de la luz. Sea porque le pegue de frente a la persona y la haga sentir incómoda o sencillamente genere sombras o lo que sea que no esté dentro de la estética que tú estás buscando. Entonces justamente lo primero que tenemos que hacer es buscar el sitio dentro de esa locación que tenga las condiciones de luz que estás buscando para lograr tu fotografía. En este caso, fíjense, hay un marco espectacular. A mí me hubiese gustado hacer la fotografía en el otro sentido porque el fondo no estaba tan brillante y no estaba un árbol detrás como el que está allí, pero sencillamente poner a la modelo de frente a la luz hubiese sido extremadamente incómodo para ella. Entonces la luz me condiciona a ponerla justamente en esa posición y que de paso la puedo aprovechar también como luz de contra. Y ojo, entiendo que cada uno tiene su metodología y la respeto. El mejor consejo que yo les puedo dar, créanme, es ese. Lleguen al lugar, vean cómo cae la luz, pueden utilizar su manito, ¿sabes? Girarlo para un lado y para otro para ver dónde se generan las luces y las sombras y a partir de allí, cuando ya tengan
¿Cuál es la posición? Bueno, empezar a moverse ustedes como fotógrafos para determinar cuál es el encuadre más apropiado para lograr una fotografía con fuerza. Ya tenemos colocada a la persona donde queremos que vaya, pero bueno, resulta que el fondo está mucho más brillante de lo que está el sujeto, porque normalmente la ponemos en sombra o generamos una sombra sobre esa persona de manera de que no cree luces duras en su rostro. Y como bien saben, nuestro ojo es bastante flojo y siempre se va a ir a la zona de brillo. Entonces necesitamos compensar y que la zona de mayor brillo sea el sujeto y no el fondo. Y allí es donde viene la incorporación de la luz artificial. En este caso utilizamos unos flashes de la gente de Westcott, el FJ400, que es lo suficientemente potente para lograr ese propósito. Y como quería una luz entre dura y suave, utilicé un Beauty Dish, pero el más grande, por lo menos plegable, de la gente de Westcott, que es el de Manny Ortiz, el de 32 pulgadas. El cual al día de hoy considero que para hacer retrato es el modificador perfecto. Pero bueno, ustedes utilicen la fuente de luz que tengan a mano. Lo importante es reducir esa diferencia y si es posible de que el mayor brillo esté sobre el sujeto y no sobre el fondo, para que el observador no tenga ninguna distracción en función de brillo y que siempre esté mirando a donde ustedes deseen que miren. Bueno, ya que estamos hablando de flashes, recuerden de llevarse un paquetico de geles de corrección que le permitan a ustedes igualar una temperatura de luz, sobre todo si van a hacer esas fotos en la hora dorada. Y no se vea como un golpe de flash ahí, parece que hubiesen recortado a la persona y lo hubiesen pegado con Photoshop. Porque todo el entorno estará con ese color dorado hermoso y la persona estará con una luz blanca, o sea, nada natural. Bueno, ya hemos establecido el concepto, la estética, la luz de dónde viene natural, si vamos a agregar o no luz artificial. Ahora toca poner los parámetros de la cámara que voy a utilizar. Y específicamente en este caso, al menos que estén haciendo cosas de acción, nos vamos a referir justamente a la apertura, la cual junto con la distancia focal y otras variables van a determinar la profundidad de campo que vamos a utilizar para nuestra imagen. Y aquí es donde muchas personas dirán, bueno, lo ponemos a la máxima apertura o cerquita de eso para lograr el mayor desenfoque. Y no siempre va a ser así, ya que va a depender de qué tan importante es el entorno para aumentar el potencial de la historia que querramos contar. Algunas veces estará bien porque el entorno no es solamente sino un fondo de colores que necesitamos para destacar la persona y bueno, podemos optar a la mayor apertura posible. Pero en otras ocasiones, ese contexto sí le puede sumar a la imagen, entonces no tiene ningún sentido borrarlo completamente trabajando con una apertura de 1.4 o 1.2. Por lo cual es indispensable de que entendamos cómo componer a través de los elementos de nuestra cámara, o sea, la apertura, la velocidad y la distancia focal que vamos a estar utilizando. Necesitamos compresión, entonces un 135 milímetros, no, queremos amplitud, voy a trabajar con un 35, un 24 milímetros. Todo eso lo tienen que tener claro. Por ejemplo, van a hacer un retrato a un herrero que está haciendo trabajo de soldadura y está en su entorno. ¿Cuál es el sentido de trabajarlo en 1.2 cuando queremos entender también el espacio de trabajo? Porque este le va a agregar muchísima información que me va a permitir ampliar o profundizar la historia que quiero contar. Cuando estamos haciendo retratos, es importante entender de que estamos trabajando con personas. Por lo tanto, interactuar con ellas es indispensable. O sea, conversar con ella o con él durante la sesión para que, ¿sabe?, vaya fluyendo las cosas mejor, enseñarles las fotografías que están resultando de la sesión, siempre sobre la base del respeto. No poniéndose a tocar a las personas, porque eso da una imagen muy poco profesional. Yo normalmente hago sesiones casi que todas las semanas y jamás tengo la necesidad de tocar a nadie. Solamente le indico, mira, mueve el cabello, haz esto, haz lo otro, y si en algún caso veo que no se logra el resultado, pido permiso para poder acercarme y tocarla. Y ojo, les repito, eso no aplica nada más para el caso mío, que soy hombre trabajando con mujeres, sino también si estoy trabajando con hombres, hago lo mismo. Porque va a haber personas que no les importe, pero hay otras que se van a sentir invadidas y eso es muy, pero muy desagradable. Una de las cosas que más puede perjudicar una sesión es esos momentos de silencio incómodo porque uno se medio concentra en la fotografía y se olvida de la persona que está adelante. Y miren que yo hablo
Y bueno, esa persona se empieza a sentir un poco incómoda, ¿no? La que le estamos tomando la foto. Y allí les voy a dar un tipcito que posiblemente no tiene que ver nada con fotografía, pero que les va a cambiar, créanme, la manera en cómo se desenvuelve una sesión. Y no es otra que llevar una cornetica pequeña de Bluetooth. Mucha gente dirá, bueno, Arturo, pero ¿cómo puede mejorar eso? Bueno, sencillo, la música hace que las personas fluyan, no van a ver esos momentos de silencio incómodos y créanme, las personas que están delante de la cámara se van a relajar muchísimo más. Y como último punto queda el revelado de esas imágenes. A ustedes no los están contratando para hacer una fotografía documental y yo quiero salir tal cual como aparezco en la foto. No, esa fotografía debe tener un retoque y ese retoque debe tener también el estilo de ustedes impreso allí. De manera que les permita también irse diferenciando de los demás. Ya ustedes saben que yo retoco mis fotografías utilizando inteligencia artificial, específicamente los plugins de Retouch for Me. Porque los resultados que me dan son maravillosos y se ven súper naturales. Pero mejor si se los enseño directamente en la computadora. Ahora estoy aquí enfrente de la computadora, déjenme enseñarles una foto sin editar y la otra editada para después pasar a explicarles cómo hago la edición de manera detallada. Entonces tenemos aquí estas dos fotografías y se fijan hay un pequeño recorte en una con respecto a la otra para hacer un mejor encuadre de la fotografía. Y bueno, vamos a ponerla aquí para que ustedes vean. Una chica muy linda, modelo, pero fíjense la enorme diferencia, ¿ok? Olvídense de la coloración un momento, solamente nos fijemos en la parte de lo que son los brillos, la parte de las transiciones de la piel, el detalle de la piel. Si yo puedo aquí ampliar lo que yo quiero, ustedes van a ver el detalle perfectamente, o sea, no hay pérdida de detalle, es el mismo detalle que tengo en un lado y en otro. Entonces, vamos a darle otra vez doble clic para que ustedes puedan seguir viendo. Fíjense en la parte de aquí, ¿no? En la parte del pecho. Fíjense las transiciones, el Dodge and Burn que hace, es una cosa de verdad maravillosa con respecto a la fotografía. No es que la fotografía esté mal tomada, sino que sencillamente siempre hay un margen de mejora y estos plugins hacen un trabajo maravilloso. Entonces, bueno, si se pueden dar cuenta, de verdad que el trabajo es bellísimo, en todo sentido, en toda su piel, hace un trabajo de verdad exquisito. Entonces vamos a verlo aquí. De todas maneras, vamos directamente a volver a hacer la edición para que ustedes vean de esta foto cómo fue que la realicé, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer primero el recorte, ¿ok? Vamos a tratar de eliminar el árbol de la ecuación para que no se convierta en un distractor, el que está aquí. Vamos a darle Enter y aquí está bastante bien lo que es el recorte ya, ¿no? Entonces, vamos aquí a darle botón derecho, editar con, estoy en Capture One, en Lightroom funciona exactamente igual. Le voy a decir que lo edite con Photoshop 2023, el beta, porque estuve haciendo las ediciones en el beta para eliminar algunas cosas que quería y que ahora esta nueva versión me lo permite de una manera bastante sencilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar aquí. Fíjense que estoy escogiendo PSD, le doy OK. Y bueno, aquí tengo la foto. Vamos a darle doble clic a la mano para ampliarla al tamaño máximo de la pantalla y vamos inmediatamente a hacer lo que normalmente yo hago en toda la fotografía, que es duplicarla. Comando J y aquí tienen la fotografía ya duplicada. Entonces vamos a trabajar sobre ella. Lo primero que voy a hacer es eliminar esos brillos o reducirlo bastante. No lo quiero eliminar porque siempre ese contraste es bonito, ¿no? Se me voy a filtro Retouch for Me y me voy al de Mattifier, que es el que hace esa reducción de brillos. Okay, fíjense, aquí la tengo un 50%. Vamos a ampliarlo para que ustedes vean el antes y el después. Fíjense en el rostro, vamos a ver lo original. Fíjense en la parte aquí alrededor de la nariz, el mentón. Se van a dar cuenta que reduce bastante. Si nos vamos también a la parte del cuerpo, fíjense que hace que se haga mucho más sutil esa transferencia o esa transición, perdón, entre los brillos y el tono de piel de ella. Ustedes lo pueden llevar al 100%, a mí no me gusta llevarlo al 100%, pues ya me parece que esa es una foto donde no hay brillos y a mí me gusta que haya brillos en la fotografía. Se lo voy a dejar nuevamente cerca del 50 o en 50 exactamente y le voy a decir aplicar, ¿ok? Yo pudiera seguir creando capas alrededor, o sea, adicionales, para poder hacer el trabajo de una manera mucho más escalonada, ¿no? Entonces, aquí tengo nada más el efecto del Mattifier. Bueno, de aquí para adelante yo pudiera duplicar otra vez esta capa y seguir haciéndolo para cada uno de los plugins,
pero lo voy a hacer en uno solo porque el resultado es tan bueno que yo sé que no voy a tener ningún problema de echar para atrás y después estar ajustando los valores en cada una de estas capas, ¿no? Por manera separada. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer de una manera muy sencilla. Les repito, lo que tienen que hacer es duplicar la capa cada vez que vayan a aplicar un plugin y manejar eso de manera separada, ¿ok? Entonces vamos a darle filtro, Retouch for Me, Dodge and Burn. ¿Qué hace este plugin? Es lo que normalmente llamamos micro Dodge and Burn, o sea, ajustar esas diferencias tonales que puede haber en una piel. No me refiero a cromaticidad, me refiero a tonales, ¿ok? O sea, a los brillos. Entonces, vamos a ampliarla para que ustedes vean y puedan observar la diferencia tan enorme que hay. Vamos a dejarla a este tamaño. Vamos a ver el original. Fíjense en la parte de aquí, esas transiciones o esas diferencias tonales tan importantes, cómo se reducen. Y en el rostro, vamos a ampliarla inclusive más para que tengan ustedes el detalle, sobre todo en el rostro. Fíjense. O sea, hacen algo mucho más homogéneo. Fíjense aquí en la parte de la mejilla. Vamos a ver el original. Y aplicando el plugin. Si ustedes quieren ver cómo lo está aplicando, bueno, apretan aquí y están dándose cuenta que en esa especie de mapa de calor les va a indicar dónde está haciendo el retoque el plugin. De verdad que es maravilloso. Ustedes pueden jugar con los valores, como siempre, reducirlos o ampliarlos. En mi experiencia, yo he logrado llegar hasta 160 y me parece que el resultado es bastante bueno. Vamos a bajarlo en este caso a 140 por allí, que es más que suficiente, y vamos a darnos cuenta. Vamos a ver el antes y el después, también en la parte del cuerpo, fíjense. Fíjense toda esta parte como la hace mucho más homogénea. De verdad que yo estoy enamorado de los resultados estéticos que da este programa. Si ustedes estuvieran trabajando en una capa separada, que lo vamos a hacer en otra foto donde les voy a hacer todo por capa separada para que vean que también tienen el control, pueden darle aquí y crear una capa que sea un soft light, o sea que después ustedes apliquen un modo de fusión de manera de que eso se integre. Pero no lo voy a hacer ahorita, le voy a decir aplicar. Voy nuevamente a filtro, lo estoy haciendo todo sobre la misma capa, recuerden. De aquí me voy a la parte de el tono de piel, o sea, vamos a tratar de que eso no sea un carnaval de colores como normalmente son las pieles de todas las personas y que eso se unifique un poco más sin que sea exagerado. Vamos a ampliar como siempre para que ustedes vean el resultado. Fíjense en el rostro. Vamos a ver el original. Quizás por la compresión ustedes no lo puedan ver de manera exacta, pero si ven en el cuello, ella tiene como una tonalidad naturalmente un poquito más verdosa, ¿no? Entonces, fíjense que le mete un poquito de magenta para poderlo igualar. Se nota aquí bastante porque en la otra parte está bastante homogéneo todo, ¿no? Entonces, claro, esto va a ayudar muchísimo a que se vea mucho más natural la piel. Aunque la piel normalmente no tenemos ese carnaval de colores, deseamos de que haya esas transiciones de colores sean mucho más leves, ¿no? Entonces hace la foto mucho más agradable. Vamos a darle a aplicar, perdón, y vamos a ver lo que era la foto antes y el después. Para eso voy a ampliar la zona de la cara, para que ustedes vean más o menos, y veamos la foto antes y después. El cambio es enorme y sin hacer nada, o sea, sencillamente aplicando el plugin y estableciendo a través de un slider cuánto queremos que intervenga ese plugin y cuánto queremos que sea ese cambio. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a darle a filtro otra vez, Retouch for Me, y en este caso yo de manera inmediata vengo con el de Portrait Volumes, ¿no? ¿Qué es lo que hace este plugin? Bueno, es lo que conocemos como el macro Dodge and Burn, o sea, aumentar las sombras y los brillos en el sujeto para generar mayor volumen. Vamos a amplificarlo para que ustedes vean. Vamos a ver el rostro y el cuello. Vamos a ver el original. Fíjense cómo amplifica los brillos y las sombras y genera mayor volumen en la fotografía. Fíjense los labios también, ¿no? De verdad que es increíble el resultado que da. Y esto sin uno saber nada de estas técnicas, sencillamente por cuestiones estéticas uno va revisando o va visualizando el resultado que está dando y en función de que si te gusta un poco más o un poco menos, bueno, tú lo puedes aumentar. Vamos a llevarlo al 200%, ¿sabes? Para que lo vean exagerado y lo puedan observar la diferencia, ¿no?
A mí ese valor me parece que es muy, pero muy fuerte, no lo llevaría a valores tan grandes. Normalmente lo trabajo sobre los 60. Voy a dejarlo en 70 para que se vea un poquito más. Ok, 71 para ser exacto, y fíjense que da un resultado muy, pero muy bueno. Entonces, va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Fíjense cómo genera profundidad en la fotografía, en todos lados, y de verdad que me encanta. Vamos a darle a aplicar. Vamos a volver al tamaño original de la foto, dándole doble clic en la manito, y vamos a ver desde lejos el antes y el después. Antes y después. Antes y después. Y eso que no me estoy acercando, o sea, se pueden hacer cosas de verdad increíbles. Por último, vamos, en el caso de ella, a trabajar lo que es el brillo de los ojos. Y vamos a ver lo que era el antes y el después. Fíjense que es sutil, ¿no? Yo lo puedo llevar a un valor exagerado, lo cual no se ve bien, si se dan cuenta. Se ve como si fuera la persona una extraterrestre, pero fíjense que está haciendo el ajuste solamente en los ojos, no está tocando absolutamente más nada. De verdad que es increíble. Vamos a bajarlo también al 60% o por ahí cercano. Y le voy a decir aplicar. Vamos a ver el antes y el después, por si acaso no es muy exagerado, no está bien, me gusta. Vamos a darle a aplicar. Hay otro plugin que la gente utiliza muchísimo, que es el de reducción de imperfecciones de la piel. Vamos a aplicarlo, ella no lo tiene, pero para que vean cómo funciona también. Para eso me voy a filtro, nuevamente, Retouch for Me, y me voy a la parte de giro. Normalmente cuando yo lo aplico, lo hago de primero, ¿ok? No lo hago al final. Pero para que vean más o menos de qué se trata, a llevarlo aquí. Y fíjense, si yo veo el original, no van a ver mayor diferencia, sino quizás algunos lunarcitos aquí muy pequeños que tiene ella, que los elimina también, ¿no? Pero imperfecciones en la piel no tiene. De todas maneras, si ustedes quieren saber dónde está aplicando, bueno, es bastante simple. Fíjense que aquí te está indicando a través de este slider dónde se está aplicando y dónde se está dejando de aplicar. Ustedes pueden reducir lo que es la acción del plugin o no, moviendo esta sensibilidad, ¿no? Entonces, no hace falta hacer mayor cosa porque de verdad que la piel de ella está bastante bien. Lo voy a cancelar, solamente se los estoy mostrando para que en el caso de que así lo requieran, sepan de que también tienen este plugin para que puedan solucionar ese problema. Vamos a darle OK. Y yo creo que aquí la foto ya está resuelta en un 99%. ¿Sabes? Si uno quiere hacer algo más desde el punto de vista creativo, lo puedes hacer. Entonces, bueno, lo que queda es, vamos a unificar todo esto en una sola capa. Le voy a dar guardar. Comando S, esperamos que guarde y me voy directamente a Capture One y veo la fotografía antes y después. Aquí tengo la fotografía original, aquí tengo la fotografía editada. Vamos a darle doble clic en el rostro para que ustedes vean. La diferencia es increíble. O sea, cuando uno ve la sumatoria de todas las cosas que tú puedes hacer a través de los plugins de Retouch for Me, definitivamente uno dice, bueno, ¿por qué no lo uso más, no? Bueno, yo lo uso para todos mis revelados, para todo. O sea, no hay ninguna fotografía de retrato que yo haga donde no lo utilice. Yo creo que le había mencionado que en un video anterior que también hice sobre estos plugins, donde yo revelé o edité, porque hay gente que se molesta cuando digo revelar fotografías, porque lo que estoy haciendo es editándola, una boda completa. Lo único que hice fue crear una acción, que ya a ustedes también les dejo un video aquí arriba para que sepan cómo se hace, y a partir de allí él aplica todos los plugins que yo considero que se necesitan para el revelado. Entonces fíjense todo, la forma de cómo maneja los brillos, las transiciones de color, todo es perfecto, ¿ok? De verdad que me encanta. Que uno quiera ir un paso más allá y trabajarlo un poco más manual, déjenme enseñarles entonces cómo se hace en ese caso. La gente me preguntará, bueno Arturo, pero ¿cómo hiciste para lograr este color? ¿Sabes? Esto es un plugin que tenemos, no es un plugin, perdón, es un perfil de color que tenemos nosotros desarrollado aquí en Social Arte. Se los enseño rápidamente. Me voy a la parte de perfil ICC, me voy a otros, y aquí están los de Social Arte, y en este caso utilicé el Cinema 209, y aquí tengo ya la coloración. Fíjense qué importante fue tener a la modelo justamente en el borde de ese marco para generar este brillo de cabello que la separara también, que sirviera como una segunda luz. Eso es maravilloso. Entonces aquí ya uno después puede decidir, mira, me parece que
ese perfil está un poquito fuerte el color, bueno, no hay ningún problema. Ustedes se van a la parte de ajustar, agarran la parte de tono de piel, por ejemplo, se van para acá, agarran cualquier parte del tono de piel de ella o del sujeto que ustedes estén tomándole fotos y reducen un poco la saturación hasta el valor que ustedes deseen. Entonces, fíjense lo que es la foto original y la foto revelada. Vamos a escoger la mano otra vez para ampliar y bueno, se logra, es del cielo a la tierra el resultado. Vamos a hacerlo con otra fotografía para enseñarles también a ustedes otras funciones que tiene y adicionalmente también explicarles cómo hacer en el caso de que quieran trabajar de manera independiente y que no todo quede metido dentro de un bloque, ¿ok? Fíjense que la locación era al natural, no hay un fondo establecido como tal, sino que sencillamente, bueno, hay manchas en las paredes de la gente sentarse, apoyar los pies donde no deben, pero bueno. Vamos a hacer algo interesante para que ustedes vean el potencial que tienen todos estos plugins. Para eso voy a duplicar, me voy a ir a filtro, voy a Retouch for Me y Clean Backdrop. Me dirán, bueno, pero es que aquí no hay ningún fondo que limpiar, ¿sabes? Un fondo liso. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace con todas estas imperfecciones de la pared, ¿no? Es tonto, ¿sabes? Vamos a ver el original. Fíjense en la pared. Y no la estoy aplicando al 100%. ¿Sabes? Vamos a exagerarlo. Lo que pasa es que cuando uno lo exagera un poco, fíjense que aquí se pierde un poco las texturas, ¿no? Pero es algo que puede solucionar de una manera muy sencilla. Solamente, pero fíjense cómo quedan las paredes, ¿no? Uno después puede recuperar esto utilizando el efecto de máscara. Entonces, para mí es maravilloso. Como les dije que le iba a explicar paso a paso cómo se hace con cada uno de ellos y manejándolo en capas diferentes, vamos a decirle que crea una máscara. Y le digo aplicar. De verdad que la inteligencia artificial es una cosa maravillosa. Entonces, fíjense aquí que creo la máscara. Si yo deshabilito, aquí estoy viendo dónde está haciendo la corrección de todas esas imperfecciones que ella está viendo, ¿no? Pero bueno, sabemos que no queremos que haga la corrección aquí. Es muy sencillo, agarro el borrador, estando sobre la capa, aumento el tamaño, a un valor bastante grande, llevarlo hasta ahí, y borro sobre esta área para que no me modifique la textura del piso. Y listo, ya está. Si vamos a ver la foto antes, miren cómo soluciona todo lo de las paredes. Es increíble. Bueno, llegó el momento de concluir. Definitivamente estos 7 puntos que yo les he mostrado aquí hacen que mi flujo de trabajo al momento de hacer retratos en exteriores sea muy, pero muy fluido. Sobre todo que me permite conseguir un resultado estético que va a estar muy cercano a lo que yo imaginé al momento de hacer la sesión. Y eso es una de las grandes frustraciones. Uno visualiza algo y dice, no, esto va a quedar de esta manera. Y cuando ves la foto dices, Dios mío, pero esto no se parece en nada. Y mucho de eso se debe a que no cumplimos con esos 7 puntos. ¿Existen muchísimos más? Por supuesto que sí. Sobre todo en la parte de composición, trabajar con primeros planos, generar profundidad, buscar marcos naturales y todo eso, pero bueno, ya es una cuestión más de gusto personal en cada uno de esos casos y por lo tanto no lo incluí en este video. Quiero darle nuevamente las gracias a esa bella modelo Jennifer y sobre todo a la gente de Retouch for Me que me permitió hacer este video para ustedes. Y me imagino que ahora se estarán preguntando, Arturo, ¿cómo hago para ganarme el plugin que estás rifando? Bueno, muy sencillo, lo único que tienes que dejar un comentario ahí abajo diciéndonos de dónde nos escribes y también comentando cuál fue el consejo que más te gustó de los 7 y el plugin que tú consideras puede ser más útil para tu flujo de trabajo. Así que ya sabes, no dejes de escribir aquí abajo que puede ser esa afortunada o afortunado que se gana el plugin. Por otro lado, si quieres compartir un antes y un después en una edición tuya,
No dejes de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.